Eh, Genial. Yo voy a arrancar por otros lados esta exposición un poco para que podamos, sobre todo porque hay mucha heterogeneidad. Hay gente que usa IA, gente que no usa IA, gente que no sabe muy bien si usa o no usa IA. Entonces, entiendo y es totalmente válida la pregunta y un poco estar en este ecosistema hoy un poco caótico. Así que yo voy a tratar de darle un poco de luz a todo esto con una narrativa que he preparado en base a tres autores para que se pueda entender un poco, ir de lleno a cuestiones que son más de evaluación y sobre Federico, todo por por la validez momentos de no se juicio. te ha escuchado, así que Ah, bien, acércate bien. al micrófono lo más que puedas. Ahí está, ahí está, ahí está. No ¿Se te escucha pierdas. ahí? Ahora sí, pero en un Bien. momento no se te escucha. Yo para que lo tengamos Sí. en cuenta. Bárbaro, bárbaro. Ustedes me dicen. Bien. Voy a compartir ahora un Power y vamos. Bien. Si me tiene que A compartir. mí se me quedó congelado. ¿A ustedes? No sé. Sí, se congela, Fede. Bien. ¿Querés que comparta yo el Ya, Power? Mándamelo y bien. lo mejor sea el compartir. Mándamelo por Si no, WhatsApp. ya voy a cambiar. ¿Eh? Ya voy a, sí, sí, ya voy a cambiar de red. A ver. Eh, No, yo que digo que que lo a lo mejor comparto, es la señal de la facultad que esté débil, por las dudas. puede ser, puede ser, puede ser. Si querés, yo te voy Eh, compartiendo, vos me vas indicando cuándo vamos. Bárbaro, bárbaro. Ahí va, mira. Esperemos que nos acompañe la conexión. Yo calculo que sea. ¿Eh? No, a veces pasa eso con mis alumnos, por eso, Ahí se lo comparto. Voy a probar una vez más, a ver si lo puedo compartir. Eh, bueno, ahí llegó. Bien, ahí Ahora, está. y yo Perfecto. lo Yo hago lo y pruebo a ver lo si voy puedo acá compartiendo. y ahí comparto. Bien. Yo lo voy Ahí, compartiendo. Ah, ahí bueno. creo que lo compartí. Creo que ustedes lo pueden ver. ¿O no? ¿Está bien? Bueno, mientras no te quedes sin voz, porque ese es el tema, la conectividad. Bárbaro. El audio escucha un poco extraño, ¿no? ¿Tenés Recortado, tenés a mano micrófono por las dudas? claro. Ya, denme un segundo que les voy a cambiar Pero mejorando el audio, ahí andaríamos perfecto. No haría falta que yo bien. comparta. Denme un segundo que cambio esto. Dale, perfecto. Eh, Voy a dejar de compartir. ¿Quiere compartir en Instagram? Bueno, si Vaya quiero compartiendo compartir, y bueno, bueno, claro, ya comparto. Ahí, a ver, ahí está Federico. Y se nos perdió Federico. A ver si se le desconectó. A ver, voy a dejar de compartir un segundo. A ver, si no, lo voy a ver. Federico, ¿estás ahí? Ah, está conectando, está conectando. Estoy. Acá estoy. Bueno, ¿Me entonces escuchan? comparto yo. Dale. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan Sí, ahora, sí, cierto? te escucho. Bárbaro. Ahora Perfecto. sí. Perfecto. Ahora sí. He cambiado de Ahora sí. auriculares. Porque tengo Bueno, unos auriculares inalámbricos, los he cambiado por acá. y Bien. ahora vamos a dar acá. Perfecto. École qua. Ahí École estamos. qua. Andiamo, andiamo avanti. Andiamo. Emixer, pase a la primera diapositiva. Yo voy a empezar a hablar un poco para poder ordenarnos en esta charla y decantar en evaluación, un poco lo que me gustaría hablar de lo que está pasando en este momento con respecto a lo que nosotros sabemos o entendemos por la tecnología con la que interactuamos. Bien.
Para ello yo voy a hacer como un pequeño recorrido y un paralelismo, ¿bien? De algunas cosas que, que, que tienen que ver con las interfaces. Voy a tomar un concepto de interfaces, porque hay un montón, ¿bien? Y a partir de ahí voy a ir haciendo ese hilo conductor como para decantar. Yo me quedo con esta definición para esta charla de interfase, bien, como espacio de negociación de sentido entre los usuarios y los sistemas. Bien. Y en la medida que vayamos avanzando, lo van a poder ir visualizando a esto. Bien. Eh, y vamos a tratar de pensar el aula como es una interfaz, bien, como ese espacio de negociación de sentido. Y cómo está atravesado hoy ese espacio. Bien. Eh, para ello después yo en la bibliografía les voy a dejar bibliografía de esta clase, de esta charla, pero me gustaría transparentarla, porque yo voy a trabajar conceptos de Scolari, bien, 2 libros de él, que son bastante interesantes. Me voy a basar en 10 definiciones de interfaz, eh, plantea, y en algunas cuestiones históricas de cómo ha ido, Ahí lo escuchan a Federico. convoca este último, de la última conferencia que hubo en Rueda, bien, de un autor que a mí me gusta mucho, que Ay, trabaja sí. mucho este tipo de cosas. Bien. Y en el medio, A mí se me congela tu Federico, se me congela por momentos la imagen, no sé ustedes, profesores. a ver, deme un segundito. Deme un ¿Sí? segundo. Eh, ¿Se congeló? Ahora te escucho, pero por momentitos así como que se congela y se Bien, corta la narrativa. bien, perfecto. Deme un segundito que sí, tengo acá otra red acá que voy a habilitar. 2 segundos. Emil, se tome la posta Ah, 2 segunditos, voy a sí. cortar y voy a conectar Bueno, otra. un poco esta interpretación de sentido que dice Federico, ¿no? El aula como una negociación de sentidos, es un poco lo que ayer estuvimos hablando cuando hablábamos de la importancia de la interacción, que lo hicimos hacia el final, que uno de los profesores que estaba en educación a distancia decía que él estaba acostumbrado a una interacción en aula virtual asincrónica totalmente, sin necesidad de la sincronía. ¿Se acuerdan que dijo? Y que en especial en este seminario, en este curso que estamos dando con Federico, nos interesa la sincronía porque nos interesa ver las experiencias de ustedes también, más allá de una teoría, ¿no? Scolari es un autor que realmente viene estudiando todo lo que es tecnología educativa de hace años, ¿no? Y también de los sentidos, de la importancia de que los aprendizajes tengan una significación y sentidos. Hoy, después de la pandemia, a 5 años de la pandemia, o sea, del inicio de pandemia, podemos Ahí decir llegué. que ese sentido ha cobrado distintas formas de interacción en el aula virtual, el aula presencial física, el aula virtual presencial, así como estamos haciendo por Zoom, el aula virtual asincrónica y sincrónica, el aula híbrida, que yo la nombré ayer, pero que significa que tengo alumnos físicos presentes conmigo en mi aula y otros conectados a través de un Zoom o cualquier otra plataforma que no pueden llegar a la facultad por razones de trabajo, de flexibilidad. Estos espacios, más el espacio físico del aula tradicional, más aquel espacio que encontremos en una cafetería cuando estábamos en pandemia. A veces alumnos estaban por rendir, me pedían consulta en una cafetería, aunque sea profe, allá iba yo a darles consulta, arriesgando mi salud, con el objetivo de que pudiera rendir su tesis final ese alumno, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese lugar que decía Burbulas y Calister, ¿no? De cuando existe el deseo de enseñar y el deseo de aprender,
existe la posibilidad de generar un acto educativo. Esa es la búsqueda de este clima del encuentro que dice Scolari, de un espacio de negociación con sentido, porque la tecnología no ha atravesado a la educación desde la IA, sino que viene desde tiempos remotos. Vamos a... Buenísimo. ¿Estamos? Ahora Ahí te estamos. escucho mejor. Sí, Emilce. Pase a la segunda, a la primera, a la tercera diapositiva. ¿A qué sí? Écolo acá. Bueno, vamos a hacerlo rapidito a esta parte Bien. para ir agilizando, ¿eh? Primero, no hay una única definición de interfaz. Bien, es un concepto polisémico, básicamente, porque no se puede reducir a una sola definición. Y, y esto tiene que ver un poco con la disputa del espacio de poder en los contextos en los cuales se van creando estas interfaces. Yo creo que yo he puesto tres imágenes que tratan de ejemplificar esto, bien, que tiene que ver con el papiro, el pergamino, bien, y el formato de las pantallas de nuestras computadoras y las pantallas de nuestros teléfonos. Bien. Y detrás de cada uno de estos hay toda una historia de contracciones de poder en la cual esta interfaz, bien, significaba algo. Bien. En el caso del papiro, se utilizaba como documentos públicos por los egipcios para poder documentar absolutamente todo, y era una herramienta de conocimiento con muy poca accesibilidad, que tenía un formato determinado, fíjense, bien, y que interactuaba de esa manera. Luego, cuando aparece el pergamino, que se hacía en piel y era mucho más fácil de hacer y podía expandirse mucho más en las regiones, empieza una competencia por las materias primas de uno y del otro, que básicamente es conocimiento, lo que se está discutiendo ahí, bien, en esa lucha por la conquista de la interfaz. Muchísimos años después, ambos formatos se conjugan, bien, en lo tecnológico, y hoy lo usamos permanentemente, y si ustedes ven sus pantallas en este momento, tiene esa combinación de ambas cosas, bien, que nosotros estamos interactuando. Por eso tiene un concepto polisémico, bien, y por eso su significado está muy dado por el contexto en el cual se lo analiza. Esto es un poco como para ir ejemplificando un poco esto. Siga, Emilce, la segunda. Segunda interfaz. Las interfaces nunca son completamente transparentes. ¿Bien? Eh, Aunque la mejor interfaz puede desaparecer, para facilitar la interacción, en realidad siempre está mediando procesos. Permanentemente está mediando procesos. No son neutrales ni transparentes. ¿Bien? Están recargadas de ideología, tienen una intención de diseño. ¿Bien? Del, del papiro pasamos al códex, ¿bien? Que lo va a usar la Iglesia Católica para sus escritos, y luego con la imprenta, y esto ya seguramente muchos de ustedes lo saben, le va a permitir democratizar, o sea, poder seriar una cantidad de libros valiéndose, bien, del formato del códex, bien, y ahí a partir de ahí va a haber una lucha gigante entre los escribas que al principio son incorporados en la imprenta, pero tienden a ir desapareciendo, y empieza ganando espacio. Y esto se convierte realmente en una lucha, ¿bien?, por el dominio de la interfaz. Como dato de color, ustedes saben muy bien que el luteranismo se valió de la invención de la imprenta para poder avanzar eh, y, bueno, llegar a distintas regiones. O sea que esa interfaz le sirvió, ¿bien?, para poder difundir la palabra. Y paradójicamente, como dato color, la iglesia hace un libro en contra de los libros, ¿sí?, y usa la imprenta que la demoniza. Entonces, esta sístole y diástole que parece bien, en cual, donde parece que va a desaparecer una y van a hacer otra, bueno, se van retroalimentando, ¿bien?, porque hay una carga ideológica y una intención de diseño, y hay restricciones también que estas van poniendo. Todo esto lo digo para que vayamos tomando Y ahí conciencia de qué es lo que significa la... te agrego
una cosita que, bueno, que esto está totalmente relacionado con el saber y el poder, ¿no? Y entonces esto provocaba que cuando había desconocimiento se producían estas idas y vueltas sobre un determinado, por ejemplo, pasar de papiro al libro. Hay un video muy interesante donde todo lo que provocaba este cambio era primero demonizado, pero era el desconocimiento. El hecho de que otros nuevos pudieran tomar el poder del conocimiento, ¿no? Eso cada vez que fue dándose un cambio tecnológico en esto. Tal cual, tal cual. Es como que es como para ir tomando dimensión de lo que va significando esta idea de la interfaz que estoy planteando y darle un poco de, digamos, puntos históricos para que lo vayan viendo, puedan Claro, visualizar. pasamos al... Tercer punto. Vamos al tercero. Vamos avanzando un poquito. Eso. Las interfaces forman ecosistemas. Y esto es importantísimo. ¿Bien? Las interfaces no existen de manera aislada, sino que interactúan entre sí. Se pueden analizar en niveles sincrónicos, ¿bien? Y en niveles diacrónicos. Eh, Aquellos que no dialogan, esto me parece muy potente, eh, corren el riesgo de desaparecer. Y yo creo que uno de los ejemplos palpables de esta idea para poder visualizar esta idea de ecosistema y que también nos involucra a nosotros los docentes permanentemente, estamos metidos en estos ecosistemas, es, por ejemplo, desde el Windows 95, la aparición del Encarta 95, que era una enciclopedia que venía en un soporte de CD que necesitaba específicamente de un hardware específico para poder funcionar y poder acceder, pero que con la llegada de la web 2.0, bien, el ecosistema tiende a Abrir. recibir mayor información, aparece Wikipedia, la hipertextualidad, la edición por parte de usuarios de distintas partes del mundo que construyen conocimiento, y bueno, a partir de un cambio de la interfaz que es mucho más, tiene mucho más diálogo con otras interfaces, el Encarta desaparece, claramente. O sea, ese formato está obsoleto. Bien. Entonces, esto me parece interesante porque no solo estamos hablando de herramientas, bien, en el sentido de la palabra, sino en realidad lo que deberíamos pensar es en materia de ecosistema. Bien. O Y sea, en ese yo sentido, te como agrego una cosita, Federico, a tener en cuenta que depende del acceso que tiene el estudiante y su tipo de computadora, podrá acceder a una web 2.0, podrá seguir con una Encarta. En situaciones rurales, a veces la Encarta todavía se está usando. Podrá entrar en otros niveles por el hardware que acompaña a este software, ¿no? Y cómo se genera un ecosistema de distintos equipos de hardware, ¿bien? Respecto del software, que son los programas, y que tiene mucho que ver con esta democratización o no del acceso a las herramientas tecnológicas digitales para la educación. pasemos a la cuarta, Alex. Buenísimo. Vamos con la cuarta definición en esta idea de interfase que va planteando Escolar y que nos da un poco de luz hacia donde queremos llegar. Las interfaces evolucionan mediante procesos similares a los biológicos. Bien, esto los pasa todos los días. Bien, siguen lógicas de selección adaptativa que tenemos nosotros y que están influenciadas por factores económicos, políticos y sociales. No siempre sobreviven las interfaces más avanzadas, sino las que mejor se adaptan al entorno. Eh, Después lo vamos a ver con ejemplos concretos con respecto a ideas que nosotros podemos tener en la cabeza, pero que fallamos en la interfaz. Entonces, por ahí, para atrás, Anís, la cuarta. Ah, perdón, pensé Sí, que sí, quería mostrarles como ejemplo, para tratar de buscar algo concreto, eh, cómo el teclado tradicional y el orden del teclado tradicional que nosotros tenemos desde que ha sobrevivido en ciertas partes de la máquina de escribir, la computadora, lo tenemos trasladado a los teléfonos celulares. Todos los días lo usamos y esa interfaz se ha adaptado, ¿bien? a,
gracias también a esas influencias que se han ido manteniendo en el tiempo, han ido pudiendo adaptarse a otros dispositivos. Ahora sí, a las 5. Bueno, ¿viste? Sí, no, todo bien, no hay problema. Eh, las interfaces coevolucionan con sus usuarios. Bien. Eh, no solo los usuarios cambian las interfaces, sino que ellas también las modifican. Los usuarios encuentran nuevos usos, reconfiguran sus funciones y las transforman en el tiempo. Yo creo que el mayor ejemplo que tenemos de esto es WhatsApp. La mayoría de nosotros tenemos WhatsApp y si uno analiza el WhatsApp como nació en sus primeros momentos, simplemente una aplicación de mensajería, de mensaje instantáneo, en la medida que hemos ido interactuando más, se convirtió en un dispositivo donde podemos mandar video, donde podemos mandar audio, donde hoy podemos generar comunidad. Emilce, hay gente que quiere entrar. Ahí Ah, me están perdón, diciendo. Eh, me concentré en el sí, lector. no, todo bien. Y que ya es parte del ecosistema, porque interactúa con Facebook, interactúa con Instagram, interactúa, o sea, y eso incluso, fíjense, de las actualizaciones que muchos de nosotros usamos, los audios empiezan a tener más velocidad. Entonces los audios largos ahora los podemos reproducir a doble velocidad. Y eso es porque ha evolucionado con nosotros, básicamente. Entonces nosotros hemos ido demandándole y esta se ha ido adaptando, no de manera mágica, ¿no? Porque ha sido medida y cuantificada, pero es un claro ejemplo de cómo se va coevolucionando. Las 6. Yo tomo 10 acá de estas leyes que plantea Scolari como para poder ejemplificar. Las interfaces no desaparecen, se transforman. Ay, ¿Bien? perdón, Hay, señor. Perdón. no, está bien, está bien. Hay varios ejemplos de esto, de cómo eh, se van, acá voy a admitirlo. Hay algo. Aunque algunas interfaces parecen quedar obsoletas, bien, siempre pueden ser recuperadas y reactivadas en nuevos contextos. Esto ocurre con tecnologías que resurgen en otro formato en funciones novedosas. Discusiones hasta el hartazgo de si el libro va a desaparecer, si no va a desaparecer, si el libro no va a desaparecer, va a seguir, pero sí se ha ido transformando la manera en que nosotros vamos abordando la lectura. No solo por los dispositivos, sino por los formatos, ¿bien? Y eso nos ha ido dando mucho mayor amplitud. Entonces ya tenemos un formato PDF totalmente adaptado que permite minimizar un libro en cantidad, digo, de peso, de peso del sistema y trasladarlo, eh, incluso subirlo a una nube, como también podemos pasar ese libro a distintos formatos, ¿bien? Audio, transformarlo a video, o sea. Entonces no desaparece, sino que se ha ido ampliando y ha ido armando su propio ecosistema también. Incluso podemos animarnos a hacer eso. 7.000. Ahí Ahí está. está. Perfecto, gracias. Si una interfaz no puede hacer algo, lo simulará. Eh, Ya aquí, en este punto, quiero que prestemos mucha atención en esto porque sí nos va a servir para poder analizar algunas cosas que se. Las interfaces antiguas suelen adaptarse a los cambios simulando el comportamiento de las nuevas. Yo el mejor ejemplo que encontré para esto son las aplicaciones de teléfono de home banking, ¿bien? Que simulan el banco, digamos. Vos sabés que de un lado están las cuentas, las tarjetas, las transferencias, incluso cuando das plata, pasás plata de un lado para el otro, si usás modo o algún tipo de interfaz de ese tipo, eh, como que haces un movimiento que estás dando dinero. O sea, y Ay, todo perdón. eso tiene que ver Que yo con admito. esta, sí, sí, con esta idea de simular un formato. ¿Bien? Eh, esto que, a ver, esto, espera. Ahí está. Eh, esto que estoy diciendo nos pasa mucho en la escuela, donde nosotros tratamos
de tomar una interfaz y simularla como si fuera un aula. Bien, entonces le damos cierta estructura a esa herramienta, entre comillas, para que parezca eh, un aula. Bien, y esta tenga cierta lógica de comportamiento ya heredada. El 8, Emis. Perfecto. Eh, las interfaces están sometidas a las leyes de la complejidad. Este punto me parece importante y que nos toca directamente, temas que vamos a abordar más adelante, porque son sistemas complejos, no pueden ser entendidos por la suma de sus partes. Digamos, la mejor forma para poder explicarlo, y ustedes lo van a haber visto, el inicio de la televisión mostraba, o sea, nos condicionaba en interfaz a una interacción que era prácticamente bidireccional. ¿Bien? O sea, pero en la medida que ha ido evolucionando, esta evolución no ha sido no lineal. Hoy tenemos plataformización de contenido a través de múltiples dispositivos que se van adaptando a necesidades o tendencias de cada uno de nosotros. ¿Bien? Y esto no es algo caprichoso. Se da porque tiene una complejidad distinta y maneja otras normas totalmente distintas, que nosotros muchas veces queremos buscarle un hilo conductor y no se lo encontramos. Creo que el fenómeno este se ve mucho también en el streaming, porque parece ser un formato de televisión, no lo es, un formato de podcast, no lo es, y va generando como su propia dinámica. Bien. Y es complejo en sí mismo. Es más, incluso ahora está mutando como si fuese la televisión en vivo, minuto a minuto, digamos. Entonces, eh, esto es importante porque el cambio es vertiginoso, pero también responde a ciertas leyes del mercado. Por ejemplo, habrán notado, tienen plataformas de televisión, que hay algunas plataformas que vos podés acceder de manera gratuita, pero te tenés que ver un montón de publicidades y si querés acceder a un sistema premium lo tenés que pagar, incluso plataformas de televisión. O sea, ya este es un punto que vamos a ir retomando para ir dando claridad a este tema. Eh, vamos a la 9, por favor. Seguimos con la idea de las interfaces y las leyes de las interfaces. El diseño y el uso de las interfaces son prácticas políticas. Y acá sí ya vamos a empezar a pensar la idea de la IA. ¿Bien? La idea de la IA desde dos lugares. Primero, eh, la sistematización y recolección de datos. ¿Bien? Que eso ya venía pasando con la web 2.2, 2.3, 0.2, ¿verdad? Y la algoritmización para poder gratificar, digamos, o sea, limpiar el dato, ¿bien? Que nosotros vamos enviando y que en esa interacción permanente. Entonces, no es neutral, para nada es neutral, eh, ya que sí hay un componente ideológico, está combinado con un componente de diseño, ¿bien? Y los usuarios las están resignificando permanentemente, ¿bien? Y esto va mucho más de una herramienta o una tecnología, bien, como nosotros las entendemos. Tiene que ver con democracia, tiene que ver con educación, tiene que ver con una estructura social. Bien. Lo que yo quiero mostrar en estas 10 leyes que he seleccionado no es ni más ni menos de que nosotros estamos consustanciados con esto y lo estamos dando una forma, bien, que no es una herramienta externa que yo dejo y traigo a voluntad, no, al contrario, es algo que nosotros estamos totalmente consustanciados y que guía nuestras vidas y guía nuestro día a día. ¿Bien? A tal punto que yo acá he puesto tres imágenes, pero para que se puedan ejemplificar. El Word o el Excel o el PowerPoint, que cada uno de nosotros hemos usado hasta el hartazgo, seguramente muchos acá lo conocemos, lo hemos usado, hoy está solapado porque todas tienen herramientas guía.
Claro, para poder, o sea, esto es así. Y no ha cambiado el formato o la interfaz. Lo que ha pasado es que ahora hay un componente solapado que se llama inteligencia artificial que actúa como un asistente para nosotros. Vamos a seguir usando seguramente dentro de ese ecosistema las mismas herramientas, pero hay un atenuante más que está ahí ratificando y viendo lo que nosotros estamos haciendo. Y eso no es una decisión arbitraria, digamos, una decisión corporativa y política. O sea, quiero que todo esto lo vayan imaginando en el ámbito de la escuela, que vayan dándose una idea. Lo mismo pasa con la idea del ciudadano digital, pero no el ciudadano digital en términos de derechos, no el ciudadano digital en términos de interfaz. ¿Bien? O sea, cada uno, hay provincias donde tenemos el ciudadano digital, donde nosotros controlamos absolutamente todos nuestros aspectos de ahí, desde pagar una boleta, desde sacar un certificado de antecedentes, desde sacar nuestro propio recibo de sueldo, o sea, cargar la sube, o sea, un montón de aspectos de nuestras vidas están atravesados por las plataformas pensadas como interfaces de decisiones políticas. ¿Bien? Y que deriva y decanta en una gratificación permanente, que imagínenselo como si fuesen su doble digital, ¿bien? Donde hay un perfil de consumos y de usos que se están gratificando permanentemente, de los cuales ustedes son ajenos a eso, y que funciona eh, a partir de las horas del día que ustedes le prestan atención a esas cosas. bueno, y Estamos que en tiene esa que red. ver en ese sentido con todos los perfiles que ya estaban desde los cookies hace años, ¿no? Desde el año 95 hasta nuestra fecha, y cada vez más hay herramientas que investigan nuestras vidas, digamos, ¿no? Y que acá lo más, en realidad, eh, claro también que hay que decir es que estamos atravesados por esto. Y si quisiéramos escapar a que no conozcan nuestros datos ya están certificados, ¿sí? Porque o estamos en un padrón electoral, y bueno, y acá el sentido de decir, bueno, o cierro la computadora y no la uso nunca más, pero esto no indica que mis datos no estén certificados, porque si estoy en relación de dependencia con cualquier trabajo, ese trabajo tiene que registrarlo, tiene que tener una... Y bueno, entonces acá podríamos entrar como un tesoro y decir, no, no toco más Internet, no me cosifico más a niveles de datos, o puedo tomar el desafío y la oportunidad de decir cómo estas herramientas las puedo utilizar a mi favor, a favor de mi escuela, de mi comunidad, cómo nos pueden hacer crecer en el conocimiento. Y era esto que decíamos ayer, de que no recibirlo de la IA así tal cual, me lo da la IA, sino este pensamiento crítico, creativo, ¿bien? Y que a su vez pensar que si bien es un algoritmo, el que piensa es el ser humano sobre ese, cuando hacemos el PRON que decíamos ayer. Y ese PRON es el que le va a dar el sentido. Bueno, en la escuela hay que aprender a enseñar ahora las habilidades del siglo XXI, que es esta posibilidad de que el alumno empiece a pensar aún más de lo que pensaba antes. Porque si seguimos con las escuelas del siglo XIX, ¿bien? Donde simplemente papel y lápiz, cerremos todas las computadoras, no hagamos más nada, o si nos adaptamos al siglo XXI, mejorando las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes y las formas de pensamiento creativo. Y Perfecto. pensamiento crítico especialmente. Porque como ayer lo analizábamos, incluso la simple búsqueda en Internet necesita del estudiante con un pensamiento crítico. Perfecto. A la 10, Emilce. A la Sí. Ah, diapositiva perdón. número 10. Ahí está. Bueno, y con esto voy terminando como esta parte de estas 10 leyes para poder clarificar esta idea de las interfaces y cómo interactúan con nosotros. La interfaz es el lugar de la innovación. Sin lugar a duda, no solo los diseñadores crean interfaces, sino que los propios usuarios las modifican a voluntad y las redefinen. Bien. Cada nueva interfaz genera un espacio de interacción que impacta en la sociedad
eh, e implica más allá de un ámbito tecnológico. El ejemplo que puedo dar con respecto a esta idea de la innovación, ¿bien? Eh, para seguir pensando cómo interactuamos nosotros con ella y cómo se van complementando, es la idea de una inteligencia artificial dentro de WhatsApp, ¿sí? Que en este caso es Llama 3, eh, que ahora se ha incorporado. Entonces, hay un elemento de innovación que antes no podíamos hacer y que el usuario también va interactuando con esto para que se pueda dar, y ahora Llama puede generar imágenes, por ejemplo, o puede imitar conversaciones como si fuese un integrante más de WhatsApp. Y eso es parte de esa innovación que también el usuario va a demandar. Y también tomo el ejemplo de TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok nace como una naturaleza totalmente eh, de entretenimiento, pero también puedes conseguir tareas en TikTok o presentaciones en TikTok, y más de un alumno, en vez de buscarte información en Internet o en la web tradicional, nosotros seguramente, lo hace en TikTok. Exacto. Y TikTok no fue una red social que está pensada para eso, pero hay un elemento de innovación donde el usuario va interactuando con ella y el algoritmo va cambiando. Entonces, generacionalmente, nosotros podemos ver que hay una generación del Facebook, una generación del Instagram, una generación, podemos verlo segmentado, ¿bien? Y eso mucho tiene que ver también por el tipo de interacción que nosotros hemos ido generando y esa innovación que hemos ido recubriendo en cada una de estas interfaces. ¿Sí? Eh, Sigamos, me estaba por tocar yo acá. Acá, al final, como que hay muchas preguntas con respecto a esto de las interfaces. Primer punto, esta idea de que nosotros estamos entrecruzados por ella permanentemente y que estas no son estáticas, sino que están evolucionando permanentemente. Eh, la pregunta es, bueno, ¿dónde queda la IA? Todo esto, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que es? ¿Para qué sirve? ¿En qué momento apareció tan de golpe? O sea, no es mi intención en esta charla profundizar, porque no es un expertise sobre inteligencia artificial en el sentido más técnico, pero sí, no quiere decir que no la conozca, pero no es la intención de esta charla, pero sí he destacado, he tomado algunos puntos que me parece que sí son valiosos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo recién les decía de que nosotros encontramos, incluso en las interfaces que usamos día a día, que ya está incorporada la inteligencia artificial y, en un momento, y ni siquiera nos dimos cuenta. ¿Bien? O sea, que no hubo un gran cambio en muchas de estas formas en que nosotros accedemos a ciertas determinadas interfaces, sino lo que hubo fue un complemento. ¿Bien? Y yo quiero destacar algunos puntos que muestran la explosión de la inteligencia artificial, o sea, cómo llegó a expandirse tan rápido, que si nos diéramos cuenta, no porque no se venga investigando sobre ello, sino porque hay algunos acontecimientos en particular que hicieron saltos, ¿bien? Que son saltos realmente significativos que nos llevaron a esta situación. Y yo voy a nombrar algunos que me parecen que son interesantes. Porque ya se pensaba de la década del 50 cómo las máquinas pudieran resolver problemas de la misma manera que lo hacemos los seres humanos. O sea, esto ya se viene investigando. Lo que pasa es que a medida que las investigaciones han ido avanzando, estas muchas veces no han avanzado al mismo ritmo que las innovaciones tecnológicas para poder llevar a cabo todo esto que se quería. ¿Bien? Pero hay dos puntos de inflexión que me parece que son interesantes. Uno, que tiene que ver con la investigación que hace IBM y que lo hace en la década de los 90, y otro que empieza a mostrar cómo la máquina puede desafiar al ser humano en ciertas tareas y puede vencer, por ejemplo, en el ajedrez. Es muy conocida la partida de ajedrez entre la computadora IBM, bien, y el ruso Kasparov. Eso
es un hecho importante porque siempre la máquina se la estuvo desafiando con el ser humano para poder contrastar si lo podía o no lo podía hacer. Eh, y una investigación muy interesante que va a llevar a la creación de una empresa que se va a llamar DeepMind, eh, en la cual esa empresa eh, también va a ser una red neuronal profunda de inteligencia artificial, donde va a resolver un juego japonés que se llama Pongo, que es muy complejo y que cuando lo logró todo el mundo quedó realmente perplejo. Saciado. Esta empresa que se llama DeepMind, fue comprada por Google, ¿eh? y, y a partir de ahí Google toma la posta en la investigación y el desarrollo de inteligencia artificial. O sea que la primera empresa que empieza a imaginar un mundo con inteligencia artificial haciendo tareas de humanos para humanos es ella. En la próxima diapositiva, Emils. Ay, perdón. Bien, ahí está. Bien, perfecto. Y acá entran, pero hay un punto de inflexión, bien, que me parece muy interesante destacarlo. Y fíjense, 1950, 1997, 2010, o sea, son saltos grandes. Pero del 2010 al 2017 pasa algo que pone todo patas para arriba. Y lo que pasa es la publicación de un paper, bien, la atención no es todo lo que necesitas, está basado en una canción de los Beatles, donde se introduce un concepto que es totalmente novedoso, que se llaman las redes neuronales transformer en el aprendizaje automático. Y básicamente para poder entenderlo de manera rápida, vamos a decirlo así, el procesamiento de la información que hacía una inteligencia artificial antes de este paper, de la publicación de este paper, era una interpretación de palabra por palabra para que la máquina comprendiera y pudiera resolver un problema. Entonces esto tenía dos grandes dificultades. Una cantidad de recursos inimaginable para poder entrenarla, bien, y en el medio muchas fallas. Entonces, por eso podía hacer tareas extremadamente específicas como resolver juegos muy complejos. Lo hacía perfectamente, pero pero no podías extenderlo mucho más allá. O sea, era difícil hacerlo. No es que no se podía, pero era realmente una inversión complicada. Pero este paper lo que hace, bien, introduce un método novedoso que se llama el token. Bien. Y el token, ¿qué es lo que es en definitiva? Pensar el texto de manera segmentada, como si lo separaras en sílabas, vamos a Como si ponerlo fuera así, una red, como si fuera una red. Y tal el cual, token es la llamada a los nodos de la red y cada uno agarra un nodo y se apropia del token, ¿no? Eso tal sería cual. sentido de información. Y es tal cual. Y eso está dado por un entrenamiento de contexto que le permite darle sentido a todo lo que está pasando. ¿Bien? Esto está basado mucho en la gramática generativa de Noam Chomsky. Para los que han escuchado alguna vez Noam Chomsky, su teoría base, bien, sin profundizar mucho, es decir, bueno, a ver, ¿cómo puede ser que la estructura de la lengua de tal país sea igual en su sistema, en su sintagma, que otra cultura que no se han visto nunca y están lejísimos? ¿Cómo puede ser que los dos hayan desarrollado lenguaje y su estructura gramatical sea muy parecida? Entonces, básicamente tomando un poco de este concepto, Y otro bien, concepto de las redes neuronales y la tal manera cual, de cómo estas redes neuronales utilizan el token para el acceso a la información, partiéndola en múltiples pedacitos a esa información, que serían múltiples bytes o paquetes de bytes que van dándole una prioridad según el sentido que el usuario le provoca a través de su orden o instrucción. ¿Sí? de ahí aparece el famoso prompt. O sea, Claro, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros le damos un prompt de contexto, ¿bien? O sea, primero damos un contexto y después damos una orden, una sentencia. Y esta ordena. Ahora, esto realmente fue una revolución.
porque estamos hablando del 2017. Si ustedes mal no recuerdan, la inteligencia artificial del lenguaje natural se hace pública en el 2021-22. En diciembre del 2020. Claro, Y en del realidad en el 2022. 2018 es que, bueno, para algunos sabíamos un poquito. Eh, en el 2018 también se provoca una irrupción muy fuerte en la inteligencia artificial, que es la primera vez que en unos experimentos científicos un hombre se confunde en que si le contesta un psicólogo o la máquina, y hablando temas emocionales. O sea, la máquina pudo representar a un psicólogo, él no veía el psicólogo, pudo representar y confundió el ser humano con quien estaban haciendo la prueba, la máquina con un psicólogo humano. Por primera vez podía entender un poco más las emociones del ser humano, ¿no? Eso también fue una irrupción después del 2017 importante. Ah, bueno, eh, como para poder dar contexto, yo estoy seguro que en este momento están empezando a aparecer preguntas en su cabeza. Vamos a tratar de que todas sean contestadas. Eh, Sigamos. Hay algo que todavía no se han percatado, pero se los voy a, si no se percatan, lo vamos a charlar. Sí. Entonces acá la cosa cambia, digamos, porque inmediatamente la carrera de la inteligencia artificial va a ser realmente una carrera. O sea, de la misma manera en que la carrera o la lucha por la interfaz del papiro y el pergamino lo fue en la antigüedad, esta va a ser una carrera para ver quién dominaba la interfase de la inteligencia artificial del lenguaje natural. ¿Sí? Como fue en los 90 también la carrera del hardware del home computer que estuvo entre IBM y Macintosh, Tal ¿no? cual. Entonces, De quién lograba ganar el mercado y bueno, y al final Microsoft les gana porque logra tomar una decisión que es el compartir con todos. Entonces, gana el mercado Microsoft en definitiva. tal cual. Y yo lo que les, Tercer lugar. claro, lo que les muestro acá, en definitiva, son los personajes que actualmente están a la vanguardia de lo que nosotros conocemos y de lo que interactuamos día a día con las inteligencias artificiales. Bien. El CEO de OpenAI, eh, ya sabemos de los más que también tiene su propia inteligencia artificial, que ha salido hace poquito. Eh, Larry Page, que es de Google, con Copilot, bien. Eh, DeepMind, que se separa de Google en un momento, bien, y desarrolla en Cloud 2, bien. Zuckerberg, que después de este simbranazo, descarta totalmente la idea del metaverso y desarrolla Llama, que está incorporada en su WhatsApp, bien, la van a ver ahí, en esa interfase, y Microsoft. Y Microsoft, que en realidad es el gran estratega porque adopta la inteligencia artificial de ChatGPT y la adopta para sus propios navegadores. Bien. Y este va a ser un actor decisivo y que a nosotros sí nos interesa mucho en lo que vamos a ver de evaluación específicamente. Y ya les voy a explicar por qué. Pase, Milce, una más. Ahora, no sé si se han dado cuenta una cosa, en, sobre todo en las últimas 3 diapositivas. Todo lo que tiene que ver con respecto a este ecosistema de interfaces que hoy está dominado por las inteligencias artificiales, pertenecen a privados. O sea, ultramillonarios. Y Exacto. son todas empresas privadas. Y lo digo esto porque en la década del 60, por ejemplo, el auge de la energía nuclear y la peligrosidad de las guerras atómicas, desde el 40, 50, 60, estaban involucrados los estados. Pero fíjense cómo en materia tecnológica los estados acá no están involucrados.
Y esto sí nos toca directamente a nosotros en la pregunta de ¿y dónde quedaron las plataformas educativas en todo esto? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué? Porque en su momento Google crea Google Classroom. ¿Ven? Espere, vaya un poquito más atrás. Voy. Sí, sí, para atrás, para atrás. Esto crea Google Classroom, existe Moodle. ¿Bien? Una más, Emilce, para adelante. Donde está la gráfica. Bueno. Y la mayoría de nosotros nos ha tocado coexistir con eso, o sea, aprenderlo, sobre todo en la época de pandemia. ¿Bien? Entonces, sí pasa algo. ¿Por qué? Porque las universidades toman los modelos open source, ¿bien? De Moodle, de los modelos de Google y algunas que otras herramientas más, se las hace propias, se las apropian y empiezan a estructurar todo en una interfaz, en una sola interfaz, que responde a un aula convencional, digamos, o sea, tiene un lugar donde vos tenés los contenidos, un lugar donde vos tenés la evaluación, un lugar donde vos tenés cada cosa, ¿bien? Y nosotros seguimos en esa. Y pasa algo con el despegue de las inteligencias artificiales y la diversificación de las inteligencias artificiales en cada una de las herramientas que nosotros usamos, porque ahora la encontramos en todos lados, desde el teléfono de celular hasta un Word, hasta una tabla de Excel, hasta un video de YouTube que yo puedo traducir con inteligencia artificial. ¿Qué pasa con eso? Bueno, las empresas privadas que invertían dinero en la creación de plataformas educativas, ¿bien? Se fueron a pique. Y eso pasó en el 2021, tuvo un gran impacto en el 2022 y hoy prácticamente las empresas privadas no quieren saber absolutamente nada, invertir dinero en plataformas educativas. Y esto no es un dato menor. ¿Por qué? Porque dentro de estos ecosistemas que, que ahora están atravesados por la inteligencia artificial, está manejado absolutamente todo por privado, sin ningún tipo de intervención estatal. Entonces, hay algo ahí que hay que prestarle atención. ¿Bien? Sobre todo, por todo lo que le expliqué a ustedes de lo que significa la interfase en relación a la cultura, la sociedad, la economía, la educación, el conocimiento. ¿Bien? Pase una más, Emilce, por favor. Ahí está. Y esto es un poco el ecosistema de plataformas hasta el año pasado. ¿Bien? Para ver más o menos cómo está la cosa. Abajo están las plataformas educativas, las que son netamente educativas, ¿bien? O sea, son creadas para ello, fueron creadas para ello. Después tenemos las plataformas de aprendizaje personal, van a haber algunas que a lo mejor conocen o reconocen, como Duolingo, que es para el aprendizaje de idiomas, complementarias en sus límites. YouTube, charlas TED, y después las plataformas de aprendizaje profesional, ¿bien? Que la mayoría son privadas, se pagan, y trabajo con interacciones con comunidades cerradas. ¿Podés repetir el último pedacito que acá no se escuchó Sí, después del profesional? claro, que sería la parte esta de acá, yo lo estoy viendo en la pantalla, que sería la parte derecha, la parte del círculo derecho, son las plataformas profesionales. Esas plataformas profesionales, que la mayoría son de licencias pagas, ¿bien? Y que están diseñadas para eh, sistemas particulares, de comunidades cerradas, ¿bien? Eh, pero todos, o sea, todos interactúan, o sea, están dentro de este ecosistema, ¿bien? Lo que pasa es que año a año hay un ranking de cuáles son las más usadas, digamos, las interfaces más usadas y por qué son las más usadas, ¿bien?
Entonces, acá hay una afirmación que es fuerte, y que me parece que habría que prestarle mucha atención, que la transformación educativa no se reduce en los sistemas de gestión de aprendizaje, sino que básicamente eh, estos organizadores de contenido hoy están quedando obsoletos, ¿bien? Porque tampoco se están integrando a un ecosistema o porque tampoco están viendo la posibilidad de abrirse. Recuerden una de las leyes de las interfaces, ¿bien? Cuando éstas quedan aisladas. Y por el otro lado, porque la inversión en tecnología educativa, que estaba a cargo del privado, decayó drásticamente. Entonces, hay una propuesta de este autor, en este caso, donde dice, bueno, los que tenemos que tomar la posta somos nosotros, o sea, las instituciones educativas, o sea, las universidades, las escuelas preuniversitarias, donde tenemos que empezar a pensar nuestras comunidades y repensar nuestras interfaces. ¿Bien? Que no quiere decir En ese negar. sentido, Federico, también sí decir que hay algunas plataformas como Moodle que ya han incorporado APIs con inteligencia artificial, las nuevas versiones. Y Sí, Moodle sí, en ese sentido siempre ha sido una comunidad abierta que va comunicando las nuevas interfaces, pero son docentes justamente de distintas partes del mundo que fortalecen a la plataforma, como pasa con otro tipo de plataformas. El tema es acá ver dónde están nuestros datos, si en sistemas totalmente privados, sistemas públicos o sistemas mixtos. Y cómo nosotros defender la democratización del conocimiento desde la mirada de las TIC y las TAC. ¿Te parece, Federico? sí, sí, sí. O sea, yo lo que estoy haciendo es una radiografía de lo que está pasando. Está perfecto, Después, perfecto, después, coincido totalmente. después podemos Eh, discutir un montón de cosas y yo sí. les estoy contando, miren, esto es Yo lo que está sé que los pasando docentes ahora. se están abriendo, o sea, por ejemplo, hoy, veamos nuestro curso. Tuvimos problema con la carga de alumnos y hoy nos Sí, estamos comunicando por WhatsApp. O sea, sí, sí, hemos sí, sí, por utilizado supuesto. Como una que, cuestión privada, como es el WhatsApp, para convertir ese espacio de la red social en un espacio de conocimiento, hasta tanto esté el MS completo, ¿no? Como tal cual. se Pero trabaja en ecosistemas combinados o mixtos, a eso voy. ahí está la cuestión. Muy bien. O sea, pero más o menos se va entendiendo un poco en base a dónde estamos parados, qué es lo que está pasando y las cosas que se van incorporando. Ahora no se te Bien. escucha, Federico, de nuevo, ese Hola, hola, hola. punto final, Hola, hola, hola. hasta Ahí, que ahí las se escucha. cosas que están pasando tenemos que escuchar. Ahí está. Listo. Ahora seguimos a la diapositiva que sigue. Ahí está. Eh, ¿Está? Bien. Eh, esto que está acá, que he dejado en el enlace, después yo todo esto se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver y es una página donde que es bastante seria en materia de estadística o cómo se está, que mide año a año con respecto a las interfaces, cuáles son las más usadas en educación eh, y cuáles son las que más están rankeando. ¿Bien? Y lo que pasó en el año 2024 es que ChatGPT de golpe quedó como la segunda interfase mayor usada, o sea, con más uso en educación. O sea, una inteligencia artificial de lenguaje natural, de chat. La interfaz está hecha para eso, o sea, está para chatear. Básicamente. Entonces, me fue. Después, está bien, Oh, está bien, está bien, está bien. bien. Lo que quiero poner es cómo del 2022 al 2024 hay una coincidencia. O sea, no es casualidad esto. Cómo incidió la inteligencia artificial del lenguaje natural y su crecimiento exponencial con el impacto que tuvo en la plataformización educativa y la desinversión. ¿Bien? O sea, se cayó y estas quedaron arriba. Entonces, si había estados o instituciones
que tenían sus plataformas para datificar, trabajar y que esto que lo otro, hoy están, no sé si la palabra es invadida, pero sí atravesadas por estas por el chat GPT y la inteligencia artificial en general, porque el usuario se acomodó y retroalimentó más eso que lo otro. ¿Bien? O sea que nuestra cosmovisión de cómo debemos nosotros armar, estructurar o hacer o lo que sea, eh, fue a destiempo del crecimiento exponencial de esto. ¿Sí? Pasa eso. Pero vamos a hablar ahora de la inteligencia artificial en sí mismo, porque tampoco vamos a decir que la inteligencia artificial lo es todo y todo lo que se hizo no sirve. Eh, Pasa algo con la inteligencia artificial y ustedes lo deben saber, porque si lo han usado en algún momento y ha tocado usarlo con sus alumnos, seguramente lo deben entender. Por momentos alucina, o sea, tiene datos que los completa y no sabes de dónde. Bien. Eh, por otro lado, trata de imitar lo perfecto y en esa perfección de imitación, vos te das cuenta que hay algo que se cierra. Bien. Sobre todo en la estructura de cómo va haciendo la escritura. Pero hay un dato que es interesante ver cuando uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las profesiones que más usan ChatGPT y cuáles son las que menos usan y por qué? ¿Por qué pasa eso? Y este dato es interesante y sí nos toca a nosotros, porque el mayor uso se ve en la programación, en el marketing, en el periodismo, en las redacciones de notas, en servicios al cliente, en la datificación de ese tipo de cosas. Pero en las profesiones como la abogacía, la educación, la administración, el asesoramiento, que tienen mucho más, les podría decir, que raíz epistemológica, ahí el uso es menor. Eh, ¿Por qué? También. Porque el tipo de control que se hace en este tipo de profesiones es mucho más riguroso. Entonces, si voy a dar un ejemplo, yo soy docente de, qué sé yo, de antropología y hace 10 años que doy la cátedra de antropología y con la investigación de antropología y veo que alguien está trabajando con algún tipo de inteligencia artificial, se ve predominantemente que es más la inteligencia artificial que el usuario lo que me está entregando, yo me puedo sospechar y darme cuenta de algunas cosas. ¿Por qué? Porque tengo la vigilancia epistemológica suficiente como para darme cuenta. Bien. Y les debe haber pasado a ustedes. Sí, che, esto no me cierra. Y está pasando actualmente, ¿eh? Está pasando en carreras como abogacía. Hay jueces, por ejemplo, que reciben escritos hechos con inteligencia artificial, se dan cuenta, los rechazan, los hacen de nuevo. Incluso profesionales, ¿eh? Profesionales que trabajan, hacen uso y abuso de la inteligencia artificial y empiezan a saltar las alarmas. ¿Bien? Y esto es un poco lo que nos compete, de todo esto, o sea, la razón de por qué ustedes están acá. Porque una de las alarmas aparece esto en la evaluación. O sea, sí, cuando vos podés contrastar lo procesual, pues va a la evaluación final, decís, che, acá hay una discrepancia, hay algo que no me cierra, y aunque no podés asegurar 100% que es una inteligencia artificial, tenés tus grandes sospechas de que sea, y empezás a indagar, y a partir de ahí te ves forzado a ir cambiando ciertos criterios o formas de cómo vos podés revalidar eso que está. Eso que está. Esto está pasando, pues. Una más, Emilce. Ya termino, ya les Sí, sí. prometo que ya termino. Eh, entonces, eh, algunas propuestas como para poder avanzar con esto. ¿Bien? Eh, ¿Es necesaria una alfabetización crítica en IA? Sí, es necesario. Extremadamente necesario. Porque en este ecosistema de interfaces y de plataforma ya está incorporada en todas ellas. Absolutamente todas. ¿Necesitamos competencias técnicas? Sí. Necesitamos
saber cómo funcionan, necesitamos saber prontear, y sobre todo porque hay una realidad. Inteligencias de lenguaje natural están entrenadas en inglés, en teoría. O sea, no tenemos inteligencias artificiales entrenadas con localías, sino con... Entonces, cuando y ojo, y no es un inglés muy pulido, ojo, que detrás de ese entrenamiento hay personas. Y esas personas no es que todas viven en California o en Silicon En Valley, no, al contrario. Están el mundo. distribuidas en todas partes del mundo, y sobre todo en lugares donde la mano de obra, el trabajo es barato. Entonces, la manera en que se van entrenando también, no se crean que todo, o sea, todo perfecto. No es un inglés británico. Entonces eso, cuando interactúa con otras lenguas y uno tiene expertise sobre lo que está dando, se da cuenta. Y también alucina. Bien. Entonces es importante comprender, tener competencias técnicas con respecto a esto, por supuesto. Vamos a verlo. Y ahí viene la importancia del tipo de prompt que le vamos a dar para que haga trabajos en castellano, por ejemplo, el chat GTP, ¿no? Claro, El tenemos que aprender estilo hay que cómo... alimentarla, primero diciendo, escribe todo en castellano y comprende todo en castellano, por ejemplo. Nunca va a Tal ser cual. igual que hablarle un prompt totalmente en inglés, que le es mucho más sencillo. Tal cual, tal cual. Después lo otro, desarrollar pensamiento crítico aplicado a la inteligencia artificial predictiva y generativa. Pero lo que tendríamos que pensar y redefinir es qué entendemos nosotros por pensamiento crítico. Exacto. ¿Me explico? O sea, lo primero que tendríamos que empezar a repensar es eso, antes de abordar, eh, sobre todo porque estamos siendo hackeados permanentemente. O sea, si la inteligencia artificial tiene la posibilidad de datificarnos, también tiene la posibilidad de devolvernos lo que nosotros queremos escuchar. Entonces, entonces también hay una cuestión ahí que tenemos que revisar. Tal cual. Aplicar pensamiento computacional en las áreas de conocimiento me parece que es fundamental. Se los dice a una persona que viene de la ciencia y la educación. Pero creo que el pensamiento computacional, la resolución de problemas eh, que da el pensamiento computacional y pensar la identificación de ese pensamiento computacional a favor del aprendizaje es una buena punta de lanza como para poder eh, Navegar en estos abordar estos temas. tiempos complejos, Tal ¿no? cual. Yo quería dar un dato de color con respecto a la evaluación para poder ir cerrando esta parte. ¿Bien? Eh, cuando eh, la empresa OpenAI se queda sin fondos frescos para poder seguir sus investigaciones debido a que un socio mayoritario, que era Elon Musk, se va de la empresa y con él se lleva el capital, necesitaba buscar fondos frescos para poder seguir con esa investigación. Y el actor que aparece ahí es Microsoft. Y Microsoft le pide pruebas de la capacidad de resolución de problemas que tiene eh, el modelo GPT. Y le pone un desafío bastante complejo que tiene que ver con la traducción de un escrito en indio, ancestral, el cual lo traduce y lo traduce muy bien. Realmente lo traduce muy bien. Pero sin, pero no se siente conforme, en este caso, el CEO de Microsoft y pide una prueba final bastante compleja. Y lo que le pide resolver es una evaluación educativa y no cualquier evaluación educativa. Le pide resolver una evaluación que es una evaluación en biología que se le da a los alumnos que están terminando el secundario en Estados Unidos para poder ingresar a la universidad. Es una evaluación que tiene más de 30 puntos, que requiere De un tiempo múltiple choice, específico. pensamiento complejo, eh, y cuando la resuelve, o sea, imagínense que esa evaluación es tan complicada que únicamente la prueba el 10%.
y de las 30 preguntas simplemente erró 2. O sea, fue probada con una evaluación educativa, no fue probada con otra cosa. Y Microsoft desembolsilló $2.000 millones para el desarrollo y después le incorporó en sus motores de búsqueda. Entonces lo que quiero decir con esto para cerrar es que la evaluación está hackeada. Claro que está hackeada, por supuesto. O sea, una persona tomó como criterio de inversión resolver una evaluación educativa. Yo creo que eso nos tiene que llamar la atención. Y nos tiene que llamar la atención en pensar los modelos de evaluación. Porque si esa evaluación pudo ser resuelta, entonces ya partimos de un problema complicado. Eh, Bueno, y acá viene con justamente esto, de las con preguntas. esto, sí, con esto quiero darle el último cierre porque me interesa, tengo que cerrar un par de cosas acá y me voy a tener que desconectar un ratito. Les voy a pasar un formulario por el grupo de WhatsApp donde van a tener que contestar 5 preguntas que tienen que ver con evaluación. Les pido que manden un audio, o sea, no pido que me tipeen nada, no quiero que escriban nada. Aparte para saber, para que no lo hagan con la inteligencia artificial, para aquel que se anime a hacerlo, sino que con un simple audio de WhatsApp lo pueden cargar después al formulario Google, no hay ningún problema. Es un audio cortito, son preguntas muy sencillas, que van a servir de insumo para la próxima clase que tengamos, donde ya vamos a tocar aspectos muy específicos de la evaluación, ya teniendo en cuenta todo este contexto. Me desconecto porque se me está por cortar acá y le dejo el cierre a usted, Mitch. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, grupo? Nos quedan tan solo unos 15 minutos. ¿Qué piensan de lo expresado por Federico? ¿Qué reflexión les trae esta presentación? Les dejo el micrófono a ustedes. En base a sus conocimientos, a los no conocimientos, ¿les aportó? ¿Qué le agregarían? ¿Consideran, están de acuerdo con lo que él dice, con lo que yo aporté? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué opinan? A ver, hagamos una metacognición entre los que estamos acá presentes. Los que no tienen las cámaras encendidas, si las quieren encender, les agradezco. Aunque creo que somos los que estamos, ya varios que se han retirado. Fue realmente muy, muy claro, fue muy claro y todo ese recorrido histórico de los distintos hitos y cómo se va transformando y retroalimentando y lo que va quedando afuera. Me parece que fue muy claro y también al explicar estas cuestiones de poder, ¿no? Y de los privados al mando de De la tanta educación del mundo. información, ¿no? Y bueno, la pregunta que me quedó ahí dando vuelta es eh, si bien no, no sé si escapar es la palabra, pero si hay grietas, digamos, como para desarrollo de algo que sea libre, como creo que se hablaba mucho antes del software libre y ahora no sé, si hay cabida para eso o pensar en algún punto, en algo, bueno, eso. Bueno, ahí es donde un poco decía Federico que al de estar hackeada la evaluación, y que creo yo también, hay que empezar a pensar nuevas estrategias de evaluación. Y tal vez una evaluación que no sea tan cerrada a través de un conjunto de preguntas simplemente que cualquier robot puede contestar, sino evaluaciones significativas y con sentido. Yo puedo ser profesora de biología, de música, de arte, de TIC, bueno, de la materia que ustedes deseen del secundario, y ahí es donde empiezan a funcionar muy bien los aprendizajes basados en proyectos, con realidad situada. Y utilizando herramientas IA, ¿por qué no? Para aumentar la creatividad, pero que tenga que terminar, supongamos, en una obra de teatro, exponiéndola a la comunidad local y que implique que los alumnos tengan que ser protagonistas y tengan que jugar distintos roles. Un ejemplo de evaluación creativa que no puede ser
imitada por la IA, por el momento. Cuando ya aparezcan los humanoides, no les puedo decir yo si van a podernos imitar. Han visto la cantidad de robots que están avanzando en comunicación colaborativa entre ellos. Yo les mandaría algunos videitos que, bueno, cuando uno ve esos avances que hay en el primer mundo, son impresionantes. En cualquier momento la gente los va a empezar a aceptar porque acepta la comodidad, ¿no es cierto?, de su hogar. Y entonces dicen, bueno, si puedo tener todo en una computadora, mi agenda. Yo les decía los otros días a una de mis alumnos, que me contaba que le habían robado su celular. Y le digo, pero siempre hay que tener una agenda. Y que no sabía cómo pedirle ayuda a su familia porque todos los teléfonos los tenía en el celular y nunca se los había grabado y que se sintió como abandonada. Entonces le dije, siempre tenés que llevar en, en tu valija, en lo que tengas, en un bolsillito, 2 teléfonos de tus seres queridos más cercanos, porque esos te van a salvar la vida. Y escritos a mano, no con el celular. Cuestión que si a alguien le pasa algo, encuentran esos teléfonos. Miren esas medidas mínimas de seguridad, pero que la pensamos los informáticos e informáticas como yo, porque sabemos que no podemos confiar totalmente en los equipos y que si se nos corta la luz se acaba todo y ya, se acaba el curso, se acaba todo, ¿no es cierto? Sin electricidad, chau, la IA, desaparece. ¿Bien? Entonces, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que la libertad es nuestra creatividad y nuestra capacidad de experiencia docente que traemos de atrás en todos los ámbitos, así sean jóvenes, yo soy un poquito más grande, pero toda esa experiencia, movilizarla para que el estudiante sea activo de verdad y no que esté detrás de una pantalla mirando todo el tiempo, sino que genere en él una emoción, el aprendizaje, una significación y un sentido. Esa es mi respuesta por ese lado. A ver, Guillermo, Viviana y Lili, los quiero escuchar. A ver, ¿qué les llegó, qué les resonó como clave? Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Hola, ¿Cómo Guillermo. están? ¿Todo bien? Me permite Bueno, decirle a como, Guillermo. sí, como docente, bueno, también, y como estudiante de antropología, también me hace mucho ruido esto me viene a la mente el autor Foucault, ¿no es cierto?, de la cuestión del saber poder, Sí, y cómo está atravesando muchos ámbitos de nuestra vida, tal vez inconscientemente los vamos viviendo, pero parar a reflexionar o parar a tener esa reflexividad epistémica de lo que estamos haciendo y con qué herramientas es vital en este momento, creo, digamos, porque también vemos que también hay reacción en contra, por ejemplo, de estas herramientas, pero a la vez sabemos que a los chicos no le podemos, digamos, privar de tener estas herramientas cuando en otros países o en otros lugares o en otras clases sociales, porque también acá exacto. aparece la cuestión del acceso a la tecnología, la brecha digital, que, que por ahí suponemos que todos tienen el celular, pero digamos el uso varía mucho, es muy heterogéneo los usos del celular. Eh, y bueno, como que siempre veo eso, yo también trabajo en la escuela agrotécnica de acá del Dorado y también en una escuela rural más chiquita en el interior de Misiones. Y muchas veces veo eso, mucho uso del celular, pero un uso, digamos, no instruido digamos, superficial, ¿no es cierto? Y Exacto. uno también puede decir, bueno, volvemos a las fotocopias, pero incluso hoy en día sacar una fotocopia de 100 hojas es un lujo, Exacto, sale, es no sé, caro, 20.000 pesos. carísimo. Entonces también juega de ese lado también. A la vez estás democratizando, a la vez estás, digamos, facilitando, si puede, incluso usando el celular a veces del padre o de la madre o de una hermana. Y bueno, y también decir, desde bajar un PDF, saber bajarlo y saber leerlo, también cuenta, creo yo. Y bueno, es todo un desafío porque también
nos encontramos también en un momento donde se está concentrando, como bien decía el profe, estamos viendo en un momento de concentración, de hegemonización, ¿no es cierto? De esa ecología de saberes, bueno, hay pesos específicos digamos, de concentración de conocimiento, de tecnología, de inversión, de capital, que inevitablemente está atravesando todo, digamos, desde, incluso lo pensaba en el campo científico. Hace unos años, bueno, en la comunidad científica tenemos una cuestión de verificación, de saber, bueno, qué es cierto y qué no, y hoy en día estamos en cuestión, se pone en cuestión un poco eso, o hay como una cierta sensación de atajo también Sí, sí, tal a cual. raíz de estas herramientas, creo, ¿no? Muy interesante tu aporte, Guillermo, y yo creo que en cada lugar la vida cambia cuando cambia uno, ¿no? Entonces somos nosotros y nuestras circunstancias situadas. Y vos sabés cómo democratizar el conocimiento en una escuelita rural y cómo, o sea, por eso les digo, nos atraviesan las tecnologías. No es que apago el televisor, apago la computadora, apago el celular, vivo en la época de piedra. Es decir, ¿cómo hago un buen uso de estas herramientas? Un auto nos sirve para trasladarnos o nos sirve para ir a 500 y no llegar a la esquina. ¿Bien? Y es otra tecnología. Nicolás, te quiero escuchar. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo también soy docente de la Escuela Agrotécnica del Dorado, compañero Bien. De de Iván, Guillermo. ¿sí? De Guillermo. Fue mi alumno también él. Bien. Eh, y yo doy una materia, doy tecnología, TIC, en la escuela, pero también doy materias técnicas como botánica y sistemática vegetal y vivero. Qué interesante. Eh, la escuela agrotécnica, por ahí una escuela rural, pero en realidad está ubicada, es de la Universidad Nacional de Misiones, es la única escuela preuniversitaria. Es una escuela que tiene su peso específico, es una escuela muy de referencia en la zona. Fue la primera escuela rural, agrícola en la provincia de Misiones. Y hoy por hoy la escuela agrotécnica tiene su peso específico, tiene digamos, su importancia en la región. Eh, Hablando de inteligencia artificial, eh, hoy vimos, estuve siguiendo la charla y mi análisis o mi punto de vista, mi visión, por decir así, es que en este último tiempo los alumnos básicamente tienen digamos, hay en los grupos de chat o en WhatsApp, tienen determinadas herramientas para consultar. Yo veo que muchas veces los chicos utilizan esas herramientas para contestar preguntas, para buscar. Y lo que me doy cuenta que en los campos específicos, o los campos específicos técnicos, la inteligencia artificial, los datos que maneja, son eh, muy deficientes. Muy Eh, rudimentario. Son muy deficientes. O sea, inclusive en algunas cuestiones específicas, la inteligencia artificial hace agua. Uno busca o sea, cuando estamos estudiando, estamos tratando un tema específico, como por ejemplo el tema de características celulares y de funciones específicas de célula vegetal o de tejido vegetal, la inteligencia artificial hace agua. Yo personalmente lo he buscado y la respuesta que me tira, que me da la inteligencia artificial, a mí me deja Claro. lejos. O sea, los conocimientos que nosotros estamos manejando como técnicos como docentes son altamente superior a lo que maneja la inteligencia artificial en este momento. Capaz que lo que yo siempre digo que la inteligencia, bueno, no es que lo digo yo, sino que lo que pienso,
La inteligencia artificial lo que hace es recolecta información, la información disponible en la red o en la nube, ¿no? La información disponible, pero la información técnica específica no está disponible por lo menos en los ámbitos y en los lugares más comunes donde digamos, el estudiante o el docente navega, digamos, ¿no? La información específica está en otro lugar, que muchas veces nosotros como profesionales no tenemos acceso, porque esos campos, esos lugares son pagos. Claro. No es de acceso público. Y ahí es el problema, digamos, cuando vamos a utilizar inteligencia artificial en temas específicos, en temas técnicos específicos para las escuelas técnicas y agrotécnicas, ahí hacemos, digamos, la inteligencia artificial es muy ineficiente. ¿Y qué tipo de prompt le hacen para hacer una pregunta específica? O sea, en un ejemplo. En un trabajo práctico, suponete, no sé, digo, en tratamientos pregerminativos específicos, te digo cuáles son los tratamientos pregerminativos del cedro o del apacho, cuáles son los... Y directamente eso no existe esa pregunta. O sea, no existe la respuesta. Claro. Porque nosotros acá, yo te digo específicamente, estamos tratando en mi materia, que es vivero, producción de plantas en vivero, y como soy forestal, soy ingeniero forestal, específicamente estamos en la producción de planta de especies nativas. Claro. Y es una información muy específica. Por eso te digo, todo lo que sea nativo y todo lo que sea, por ejemplo, yo le preguntaba de evaluación educativa en general, y si uno pregunta en general, me trae a lo mejor autores de Norteamérica y no me trae una Annie Hovitz, a Graciela Capailetti, que son latinoamericanas destacadas en esa temática. Y entonces todo lo que es más situado, primero hay que pensar los tipos de prompt y la ingeniería del prompt. Y entonces, y también alimentar a la inteligencia artificial con el material que yo considero. El material, exactamente, Claro, hay que subir el material. y en base a eso de subirle materiales, a partir de ahí decir, tomando en cuenta la base de este libro, crea tales o descubre tales especificaciones, organízamelos en una tabla, bueno, y podríamos empezar a crear un material educativo en base a ese libro que a lo mejor tiene 300 páginas y que no se lo puedes dar a tu alumno en todo, sino que vos querés algo específico. Querés la plantación. Pero sí, falla, se va, se pierde. Ahora, con la alimentación. La información específica, técnica, existe. O claro, sea, pero no la ponen a disposición de la gente común. Hay que pagarle a la inteligencia artificial otros niveles de chat GTP, ¿no? Que implican fuentes más precisas. Pero bueno, yo creo que con lo que tenemos gratuito se puede algunas cuestiones trabajar. Y acá está lo que yo ayer les decía de la importancia de la alimentación de la inteligencia artificial, porque atención, inteligencia artificial, estos grandes motores de inteligencia artificial, que son algoritmos, han sido alimentados con una gran big data. Y aparte hacen la búsqueda en la navegación en Internet, que es la gran inteligencia artificial, Internet, si vamos a lo que es, porque allí está todo el pensamiento humano que ha sido transmitido, gran cantidad, de los grandes pensadores, de los grandes didactas, todo aquel que ha querido hacer un material lo sube a Internet y ya queda posteado, ¿no es cierto? Y ahí también hay una inteligencia, en cada videíto que ustedes generan hay una inteligencia que otro la puede utilizar. La artificial lo que hace es un algoritmo creado para buscar las inteligencias humanas. Por eso te digo que el inteligente es el ser humano. ¿Bien? Sí. Y que no debemos perder ese norte. Somos nosotros, nosotras, las que debemos lograr ser siempre los pilotos de nuestra humanidad y no dejar que la deshumanicen. Estas grandes corporaciones, que no significa no usarlas, sino saber utilizarlas. A ver, Viviana.
que querías hablar y ya vamos Eh, cerrando. Si alguien más quiere hablar, levanta Hola, el dedito. Sí. sí, no, bueno, yo quería aportar eso que por ahí ya lo dijiste vos, con respecto depende también de qué plataforma, de qué aplicación usemos, de IA. Hay algunas que te permiten cargar los materiales. Yo uso, por ejemplo, Notebook, Ujú. KM, te permite usar, elegís vos las notas que quieras agregar, podés subir PDFs, podés subir videos y trabajar exclusivamente con esas fuentes. Hola, bueno. Claro, Entonces, bueno, por ahí hay algunas, no sé, yo soy profe de historia, por ejemplo, y hay algunos materiales de historia regional o acá transfronterizo, digamos, que no están subidos a la red o no están disponibles en castellano. claro. Entonces, yo lo subo desde la plataforma, digamos, de la biblioteca virtual de la En la universidad escuela, y claro. bueno, trabajamos con eso, ¿no? Y lo que tiene es que es muy amigable porque de última parece que estuvieras trabajando con un compañero, ¿no? Yo lo usé mucho para un curso de posgrado donde me lo enseñaron a usar, digamos, y me sirve inclusive para mis alumnos también, digamos, ¿no? Entonces, depende de qué tipo de aprendizaje también querramos lograr. em, Obviamente que hay que cambiar la forma de evaluar, digamos, ¿no? Si ya no podemos seguir evaluando con la pregunta, la respuesta correcta, incorrecta. Claro, claro. eh, y sí, y hay algo que la inteligencia artificial por ahí no reconoce, son justamente las emociones, los sentimientos que uno sí tiene en cuenta al momento de evaluar, por ejemplo, ¿no? O sea, por lo menos en historia, yo lo tengo muy presente y es algo que por ahí no lo puede evaluar la inteligencia artificial, sin que uno le dé algunos indicadores. Y bueno, yo lo puedo usar por ahí más con el ciclo orientado que con el ciclo básico, por lo que decía Ian recién, Guillermo, que por ahí en el ciclo básico, en primer año, en segundo año, no tienen todos celulares, por ahí no tenemos acceso a las máquinas porque tenemos un laboratorio con pocas máquinas, entonces, bueno, se vuelve un poco, Bueno, implica este, nuevas sí, organizaciones escolares sí, cuando entonces tenés esta escasez. claro, y bueno, aparte por ahí hay que focalizar en otro tipo de aprendizajes primero para que después puedan volcar eso, ¿no? a la tecnología. Eh, Totalmente. Bueno, bueno, eso. muy interesante ese aporte porque incluso con el mismo chat GTP pueden hacer ese tipo de experiencias, pero sí sabemos perfectamente que hay cuestiones situadas específicas donde va a fabular o no va a encontrar aportes o me va a decir, ¿qué me estás preguntando? Muy interesante tu pregunta, me dijo un día. Y que era, porque era algo situado que yo probando, ¿no? Claro, De preguntas. eh, inclusive, inclusive cuando uno o uno pide una formación de opinión, por ejemplo, ¿no? Sobre alguna temática ambiental, ¿no? Claro, Eh, el mismo Copilot te dice, bueno, cambia el sentido de las palabras porque no te puede ayudar. claro, claro. Entonces, Que ahí te ya, das cuenta los sesgos en la sí, tiene ciertos información que tiene. valorativos. Tiene sesgos bastante fuertes a veces. Y por eso también es una importancia, o sea, es esto del pensamiento crítico que decíamos, donde el docente va a tener que descubrir esos sesgos. Y solo lo podemos descubrir si estamos preparados sobre nuestra temática y disciplina que estamos dando, como decía recién el profesor Nicolás, ¿no? Que él que está hace muchos años, a lo mejor dando esa asignatura, conoce el tipo de planta, conoce le tenía que brindar a lo mejor él la información para que a partir de ahí sacar alguna información y que tal vez no están situadas como lo que ellos conocen. Y es cierto que hay muchos papers que son
O sea, que hay mucha información que hemos vuelto, yo me río porque digo, esto de la inteligencia artificial está apareciendo como cuando estuvieron encerrados los libros, en la época que el libro solo estaba en las iglesias, sean católicas o no católicas, en las distintas religiones, y no llegaban al pueblo común, ¿no? Y ahora se está imitando esa misma realidad. Es decir, el saber está en unos pocos, y esto que decías vos de Foucault, Guillermo, ¿no? El poder es saber, y ha sido tan seguido Foucault en estos últimos tiempos, por esto, específicamente también por estos grandes líderes, donde las fundaciones se pusieron a trabajar para destruir las universidades. O sea, y no estoy hablando porque mi universidad sea pública, gratuita y laica y que la voy a defender hasta el fin de mis días. Bien, porque considero que el derecho a la educación no se le puede negar a nadie, sino porque de esta manera tenemos que como humanos reaccionar de que no puede ser que yo tenga que comprar la información para enterarme de cosas nuevas. O sea, estamos volviendo a claustros o a encerronas que ya vivimos en siglos pasados, ¿no? Y sabemos las consecuencias que esto trajo. Y cuando apareció la imprenta y apareció la fotocopia, se socializó, y hoy las redes permiten también una socialización y una apertura. Y son nuestras decisiones las que deciden usar estos claustros universitarios justamente para que otros aprendan en la medida de lo posible y gratuitamente. ¿Bien? Sin encerronas. Esto yo le llamo encierro que el mismo ser humano se autoprovoca, ¿no? Porque en realidad estos señores que tienen tantos millones de pesos que hoy se encierran con sus IA, no saben que después van a buscar personal calificado y no lo van a tener porque no le están proporcionando la información adecuada. ¿Bien? ¿Y será que confían en que los robots harán el trabajo del ser humano? Los otros días, una de las cuestiones que ha pasado entre robots es que han hablado los robots de manera encriptada y nadie ha entendido que han hablado. Ese es uno de los últimos descubrimientos que ha pasado hace unos pocos días. Y también robots que colaboran entre sí fácilmente. Entonces, la robótica se viene muy fuerte, va a estar entre nosotros dentro de 5 años, supongo en la Argentina, o 10 como mucho. ¿Bien? No hay que ponerle como a todo un gran susto de temor y decir cómo escapamos de este mundo, de esta situación, sino decir, bueno, ¿cómo convivimos con esto? Como el COVID, ¿no? Se nos apagó el mundo de un día para el otro y tuvimos que convivir con eso. Y en ese convivir fallecieron muchos amigos, familiares, parientes. Gracias a Dios en mi familia no, pero sí pude ver sufrir un montón de compañeras que perdieron familia. Y después el mundo cambió, que ese cambio sea de aprendizaje y sea para el bienestar de la humanidad. Y ahí es donde está nuestra misión. Y quiero terminar esta charla con las palabras de Maggio, que decía, no dejemos deshumanizar, que nos deshumanicen, que deshumanicen la humanidad. Y seamos los docentes los defensores de nueva humanidad. ¿Mm? Y vamos a hacer, cuando empecemos a pensar nuevas estrategias, las cuales no sean tan fáciles de imitar. ¿Mm? Bueno, espero que les haya gustado. A ver, un dedito para arriba si están conformes con la clase o no. Perfecto, ok, vamos a Muy hacer bueno, muy bueno. tipo adolescentes, que ahí nomás nos suben el dedito. Y le agradecemos a Federico que está queriendo entrar hace rato, pero parece que tiene problemas de conectividad, porque le estoy dando el admitir permanente y no puede entrar. Les agradezco sus aportes desde sus lugares situados que nos hacen aún más reflexionar sobre esto que estamos pensando. Y nos vemos mañana, 19 horas, para ya entrar un poco más en la parte práctica. ¿Bien? En estrategias. Hasta Muchas mañana. gracias. Un besito.
Apenas tenga el aula virtual les aviso, pero por ahora WhatsApp Gracias. se convirtió en un sitio comunitario.